Sí, ahí está. Katy, ¿cómo estás? Hola. Hola Jorge, por aquí, Bueno, nos, esperando este programa. nos reúne la reflexión, la manera, Sí. no sé, equilibrada, suponemos, porque dime, ¿quién es equilibrado? ¿O quién está en condiciones de decir que uno es equilibrado y el otro, o el medio, o el sistema, o la comunidad, o el mundo no está equilibrado? Buen punto, ¿eh? Exactamente, porque yo, para que más o menos entiendan los auditores, ¿no? Estábamos hablando un poco yo le digo a Jorge, ¿cómo estás? Me dice, y yo le digo, un poco indignada. Y claro, porque todos tenemos emociones, ¿no? Y las emociones a veces hay que encauzarlas, ¿cierto? De poco a poco van tomando otros tintes, pero yo le decía a Jorge que esto me pasa porque vamos a hablar de abuso infantil, Mm. ¿cierto? Y en sus diferentes esferas y lo que nos toca a nosotros como parte de la sociedad y cómo el hablarlo es muy importante porque así como hemos hablado en otros programas, ¿no? De cuando decíamos, hablábamos de los secretos familiares y decíamos que se quedan ahí escondidos, ¿no? Enterrados, sepultados. También esto hay que hablarlo para que sepamos, por ejemplo, que tenemos que hablar de sexualidad con los niños, de cuidado, para no tener que después hablar de cosas más graves. Por ejemplo, hablar de cómo te deben tratar también los adultos en la escuela, por ejemplo, cuál es el tono de voz o cómo deben tratar a otros. Claro. Porque a veces pensamos que a nuestros hijos los tratan muy bien y que por eso que nuestros hijos son tranquilos, por ejemplo, que ellos se portan súper bien, se adaptan muy bien, pero ¿a qué se adaptan muy bien? Uf. ¿Qué tipo de, qué tipo de personas los rodean? Porque fíjense que para los niños, de hecho, mira, esto no lo había pensado, muchas veces es muy fácil hablar de tal niño que se portó mal. El compañero se portó mal y ellos cuentan lo que hizo su compañero, ¿no? Pero que es que se portó mal. Pero no cuentan lo que pasó después. ¿Qué pasó después con ese portarse mal de ese compañero? Entonces, porque ahí nosotros podemos ver, ¿cierto? Que es el adulto, qué tono usó, qué palabra dijo. Y, y cómo se sintió ese niño o esa niña cuando le llamaron la atención a este compañero. O incluso, mira, yo creo que alguna vez lo he dicho, que la primera vez que a mí me tocó hacer clases en chiquitito fue el primer acercamiento que yo tuve. No voy a olvidarlo yo nunca, yo adulta, porque era un kinder de solo niñitas, eran muy pocas además, que digo, tan fácil que es, con pocos niños además, porque los profesores trabajan con muchos en general, pero ahí eran pocos niños. Yo recuerdo que una de las niñas se paró y empezó a tomar cosas y no recuerdo lo que yo le dije, pero estoy hablando más de 20 años atrás, pero sí recuerdo que todas me dijeron, ella es desubicadita, a coro, ella es desubicadita. Y eso yo fue tan potente que dije, como me agaché, me acuerdo, no, dije, ella va a ser mi ayudante. Pero fíjate que por eso yo a veces digo que el profesor actúa mucho desde el sentir y dejarse también llevar por eso. Porque si yo tomo ese principio, fíjate que a mí siempre cuando hacía clases me decían que me gustaban los desordenados y conmigo trabajaban. Y claro, ahora lo pienso, casi siempre era mi ayudante. Pero te fijas que no me había dado cuenta de ese link. Claro. Pero fíjate que el niño tomaba también ese gesto Es que es el tuyo, ¿no es punto. cierto?, de responsabilidad, de Sí. desencasillamiento, ¿no es cierto? Porque si bien todos los compañeros, tú le estabas dando otra responsabilidad y eso inmediatamente le hace asumir, ¿no es cierto?, otra postura dentro de una realidad Otro lugar, le infantil, da ¿no es cierto?, otro que lugar, entendemos. Otro lugar, otra posición, ¿no? otro, exacto. Piensa que nosotros, los adultos también, somos con otros. O sea,
lo que hemos hablado, ¿no? De ocupamos un lugar en el mundo como en el juego. Jugamos, ¿te acuerdas que yo decía, mira, aquí están mis libros, estos son mis pacientes, me gusta, esto juego a ser una psicóloga, ¿te acuerdas que yo juego a ser un comunicador? Entonces, imagínate que eso a nosotros, incluso por ejemplo hay adultos que se presentan con sus carreras, ¿no? Hola, ¿quién era? Soy, no sé, doctor, soy tal cosa. Siendo que primero somos otras cosas antes de eso, ¿no? Pero es súper importante el lugar que otros nos dan. Imagínate para un niño. Sí, perdón, para complementar también la posición de autoridad que uno asume también, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, me voy a ir al campo de la política que no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, pero, por ejemplo, la postura del actual presidente Boric, ¿no es cierto?, es muy distinto a lo que se planteó en algún momento como dirigente estudiantil, ¿no es cierto?, como parlamentario, como candidato muy distinto a cuando ya asume una investidura, ¿no es cierto?, que todos conocemos, la presidencia de la República. Entonces también forma un contexto, una persona. Claro, los lugares, son los lugares. Incluso a veces esperamos que las personas actúen como actuaron en otro espacio y cada espacio tiene una forma ya predeterminada y cuesta también cambiarlo. Porque hay algo preconcebido. Entonces, si uno piensa esto en lo macro como lo muestras tú y en lo micro, que sería este espacio infantil, mira que si le cuesta a un adulto innovar, poner su cuota, ¿no?, de creatividad en ese espacio nuevo, ¿cómo no le va a costar a un niño que todavía está siendo nombrado por otros para llegar a ser alguien? Él está siendo nombrado por otros. Entonces, ¿cómo no le va a costar pensarse de otra manera que no sea, en este caso, con ese ejemplo, la desubicadita? Ahora, cambiar esos estereotipos es re complicado dentro de un marco de comunidad, indudable. Por supuesto que sí, pero mira, ahora, volviendo a lo que a nosotros nos toca, no sé, por ejemplo, como padres, preguntar más allá de ¿y tú cómo te portaste? Porque esa es la pregunta que habitualmente hacen los papás. Y ante esto, ¿cómo te portaste tú? ¿Y tú cómo te portaste? Porque tu compañero se portó mal, o sea, con todo, ¿cómo te portaste tú? La pregunta quizás ahí podría ser ¿y qué pasó con el compañero? ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué pasó? Porque el niño te va a decir, no, es que el compañero se porta muy mal, nunca va a empezar a poner ahí lo que se juega, ¿no?, en la cotidianidad. Y ahí tú te vas a dar cuenta de cómo ha sido tratado ese niño y a su vez cómo es tratado este niño. Claro. Mira, en los casos, por ejemplo, que yo te he dicho, yo veo más adolescentes y adultos y excepcionalmente tomo algún preadolescente o algún niño porque están en esa situación bajo los adultos. Entonces a veces los adultos, mira, igual que como en un sistema, tú traías la política, los niños, por ejemplo, que están bajo tutelaje del Estado, lo pasan súper mal. Y es ese adulto, el Estado, que no hace lo que tiene que hacer para que las cosas cambien. Entonces cuesta trabajar con niños bajo esa lógica. También bajo la lógica que tienen a veces padres que son quienes transgreden. Y que este otro padre, Estado, ¿cierto?, no hace tampoco lo que tiene que hacer, o hace vista gorda, o carga también de un peso tan grande a los que trabajan mirando a las infancias, Jorge, que no pueden ver. Me da mucha pena que no puedan ver. Porque los que lo pasan mal son los niños, porque buscan que los niños hay un autor que habla de confusión de lenguas para hablar del lenguaje de la ternura de los niños, ¿no?, y el lenguaje de los adultos cuando en el caso de los abusos, pero acá pensándolo también aquí hay una confusión de lenguas, porque de alguna manera
cuando alguien que trabaja para el Estado y que está a cargo del cuidado de las infancias está tan cargado, ya no puede entender la lengua de los niños. Claro. ¿Te fijas? Entonces, no puede entender el abuso que un niño ha sufrido si el niño no se lo dice en lenguaje, Sí. en lenguaje de un adulto. Me pasó esto, ¿te fijas? Sí, claro. Eso es heroico de un niño. Como un niño, Jorge. Un niño, imagínate, que es afectado por todo, tan fácil va a decir que alguien lo golpeó en la escuela, que alguien le habló fuerte o que le hablaron fuerte a un compañero y que todos tuvieron miedo. Sí. Es muy difícil. Oye, porque somos muy grandes para ellos. Es que hay varias... Mira, se me empiezan a dar vueltas ideas, ¿no es cierto? Porque ¿cómo evaluamos más allá Dale, de Rubén. lo obvio, ¿no es cierto? Cuando hay un abuso. Porque hay una obviedad, ¿no es cierto? Cuando hay un abuso certero, claro, ¿no es cierto? Concreto. Hay- Pero, ¿cuál es el límite del abuso en un niño? Vuelvo a insistir, más allá de lo obvio, ¿no es cierto? Sí, sí, porque tú dices lo obvio, lo certero, y lo obvio y lo certero siempre es el discurso, ¿no? Y obviamente si hay secuelas, ¿no? Físicas. Entonces, estamos en un tiempo en que siempre hay que tener la evidencia, ¿no? Siempre te piden la evidencia, pero nosotros sabemos, y a lo largo de la historia del estudio del abuso y también del estrés postraumático, por ejemplo, los síntomas, uno habla de la narrativa de los síntomas, porque los síntomas dicen algo. ¿Por qué es súper importante esto, Jorge? Porque los niños habitualmente, en el caso del abuso, cuentan una vez el relato a una persona, una vez. Entonces, rescatar ese relato es súper importante, validar ese relato. Evitando la Validar ese revictimización y todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Que eso conlleva. Es que, mira, pero ¿qué es revictimizar? ¿Qué entendemos por revictimizar? Repasar lo sucedido, ¿no es cierto? Que le ha afectado tanto y que vuelve nuevamente a traerlo al presente y lo vuelve a alterar. O no vuelve, Jorge, no vuelve porque, mira, cuando nosotros somos esto, ¿no? Cuando algo es tan traumático, un golpe es tan fuerte, puede que esto no vuelva a estar en su lugar de nuevo. Entonces, hay algo que se llama escisión. Esto se parte, lo escindo, lo saco, lo olvido. Por ejemplo, un niño, todo niño, ¿qué es lo que quiere tener? Amor, cariño, comprensión. No ¿De sé. quiénes? ¿Quiénes? De los padres. Sí, ¿no es cierto? exactamente, amor. Tutor. De los padres, ¿cierto? De quienes ellos consideran importantes. Y de los padres, tú lo dices muy bien, porque todavía vivimos en una sociedad donde para los niños es importante tener papá y mamá, porque celebramos el Día del Padre y celebramos el Día de la Madre. Entonces ya estamos, no digo que eso sea malo, no, pero el que no lo tiene, siente que no lo tiene y lo resiente. ¿Te fijas? Entonces, todo niño quiere tener ese padre y esa madre, no importa cómo sean. No importa cómo sean. Puede ser el papá o la mamá más brutal. Si tú le preguntas a un niño si lo ama o la ama, va a decir que sí. Entonces, es un espacio muy, muy, muy delicado. Porque cuando el niño escinde, él se queda con la parte buena. Entonces, si este niño tuvo un relato, lo más probable es que no lo vuelva a repetir. Menos si vive, por ejemplo, con los padres. O un hermano. Lo daña un hermano, ¿te fijas? El primer relato quizás puede ser a la madre. Y aquí es comprensible, por eso es importante hablar de estas cosas. Porque quizás una madre, una abuela, lo primero que va a querer es proteger la familia. Las familias están hechas, Jorge, para mantenerse. Entonces, como están hechas para mantenerse, esto que las mantiene unidas, ¿no?
cuesta que algo venga y la rompa, que es muy bonito. Pero lamentablemente hay ocasiones en que las familias dañan y son dañinas para estos nuevos seres humanos que están creciendo ahí en su seno. Y los estudios, como te decía yo, dicen que ese relato no se repite, eso se escinde, se reprime. Y son los síntomas los que hablan. Entonces tú te encuentras con, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Si ha habido abuso, lo más probable es que rechacen su cuerpo. O sea, no quiero andar mostrando nada, dejo de comer porque si como, menstruo, dejo de comer porque si como, crecen, ¿cierto?, el busto, las caderas, y yo quiero seguir siendo niña, ¿no? Porque el mundo de los adultos parece que es muy complejo. Hay muchas formas, Jorge, de transgredir. Si soy un niño, no sé, de 8 o 9 años, sufro un abuso, lo más probable es que el síntoma, por eso te hablo de como el síntoma, como lo que uno ve, va narrando una historia. Oye, pero es que este niño iba súper bien, o esta niña iba súper bien, y mira ahora, parece de 6 años, es que no quiere ir al colegio otra vez, es que se está haciendo en los pantalones, es que tiene pesadillas y a veces no, a veces solo despiertan y tienen miedo nomás, o a veces no se quieren ir a dormir. Mira, esto me hace recordar un caso que era de un niño que no era neurotípico, entonces aquí uno veía el inconsciente ahí, y él nunca quería irse a dormir, nunca. Entonces el problema ahí, primero decían, no, es que quieren estar con las pantallas, no, fíjate que eso se resolvió primero porque hacíamos dinámicas con títeres, ¿no? Y cuando él repetía siempre una secuencia, en esa repetición pudimos ir poniendo elementos que le permitían después ir a casa y llevarlo, como una luz, que recuerdo que usábamos en ocasiones la luz del celular, pero había una luz, y después él tenía estos tutos, estamos hablando de estos espantacucos, estamos hablando de un niño grande, pero que funcionaba como un niño de 6 añitos más o menos. Un espantacuco, y con eso él se dormía y podía hacer este tránsito de vigilia a sueño más ya amable. Y como era un niño también abandonado, miraba, recuerdo mucho las ventanas para ver si la madre volvía. ¿Te fijas? Porque ahí había una historia de un abandono también. ¿Qué encontrábamos ahí? Un niño que ya no estaba en la realidad. Porque cuando es tal el abandono y además abuso, entonces ya esto no resiste, tu sistema no resiste. Entonces pasan también cosas neurológicas. Acá no es que los niños, Jorge, no quieran recordar, es que cuando algo es tan potente, nuestro sistema está hecho para bloquear, rechazarlo y ponerlo en otro lugar. Entonces encuentras, por ejemplo, en niños muy controladores. ¿Por qué? Porque alguien los controló, y además el perder el control es recordar. El poner también en otras ocasiones se ponen en el lugar de su abusador. ¿Por qué crees tú que nos encontramos en las escuelas con niños que tocan a otros niños? ¿Será el lenguaje de los niños andar tocando los genitales de otro niño? ¿O será ser amigo, jugar, ¿no? Entonces eso te dice que alguien lo tocó, sí, o la tocó. O sea, sí. ¿En qué necesito que ese niño me diga que fue tocado? Sí. O animalitos también. Entonces el observar cómo ellos se vinculan con sus mascotas, a qué juegan, cómo juegan. No solamente el relato. Mira, fíjate que en los adolescentes, que pensemos que ellos también sufren de abusos.
y ellos lo dicen mucho menos. Ellos hablan de sus abusos cuando son adultos. Y esto no es algo que uno está inventando, sino que está súper documentado. Lo que pasa es que por ejemplo, en el caso de este padre Estado, te digo, parece que lo olvida, porque no forma a sus profesionales que están a cargo del cuidado de los niños, que llevan estas miradas a los tribunales, a contarle a los jueces cómo es que funciona esto. Entonces después tenemos niños delincuentes. Oye, pero es que la delincuencia es brutal. Sí, ¿cómo los cuidaste tú? Bueno. Oye, pero es que la prostitución. Oye, pero es que... ¿Y cómo los cuidaste tú? ¿Te fijas? Oye, Katy, ¿qué hicimos? ¿Qué tema más amplio, qué refrescante, si me permite el término, escucharte, porque uno va también aquilatando, comprendiendo un montón de derivadas de un tema tan importante como el que estamos tratando, de los abusos, del desconsuelo, del abandono y todo lo demás. Nos está pillando la hora, Katy, pero fíjate que esto también nos hace reflexionar respecto a los abusos, no solamente sexual o de maltrato directo, ¿no es cierto?, del padre o de los familiares, los amigos más cercanos, sino también a lo que está sucediendo ahora con las redes, que es un bombardeo, ¿no es cierto?, en la infancia, en la preadolescencia, en la adolescencia. Vamos a hablar de eso. Oye, con una cantidad de información que te denigran, que te bloquean, que te anulan absolutamente y que te dejan en tu comunidad juvenil absolutamente distante. Te afecta, pero muchísimo. A ver si lo abordamos, Katy, ¿te parece? Sí, todos esos temas son interesantísimos de tratar. Oye, Catherine Cubillo, profesora, psicóloga clínica. Catherine Gutiérrez. Perdón, ¿y yo qué dije? Perdón. Catherine Gutiérrez. Venga para acá. ¿Qué Cubillo se te vino a la mente? Mira. Ahí está. Hola, mira, ahí está la tía. Está mirando vaya para el monitor. Ahí está. Oye, a ver si seguimos hablando de este tema. Antes, ya casi estamos despidiendo el programa. Espérame un segundito, corazoncito. Espérame por ahí, que me voy a despedir de la tía. ¿Ya? Eso. Oye, a ver si lo seguimos tratando, Katy, porque indudablemente estos temas nos hacen reflexionar, nos hacen pensar y nos sirven pero tanto. Si quieren ponerse de acuerdo, en contacto contigo, ahí está el WhatsApp también, 569-97-53-70-74. caterine.gutierrez.a@usach.cl y si podemos ayudar y si podemos servir y podemos orientar, ¿no es cierto?, con tu gestión profesional, ¿cierto? Fantástico. Eso. Catita, nos despedimos. Un saludo muy grande. Dile chao a la tía. Chao, Jorgito. Chao, que estés muy bien, cuídate. Chao. Ya, loco. Uy. Bueno, nos vamos, gracias por la sintonía. Hablamos de niños y aparece Jorgito, ¿eh? De todas maneras. Bueno.